Buenos días a todos y a todas, a los que estáis aquí en presencia y también a los que están viéndonos a través de las pantallas. Bueno, os preguntaréis seguramente qué hace una ponencia de este tipo en un congreso tan técnico como es este de contar, y especialmente después de la ponencia tan interesante que nos ha ofrecido Salvador. Pues es que al final de todo lo que ha contado Salvador, ¿verdad?, de ese modelo que tiene el de ciudad fantástico, de esos escenarios, de esos edificios, al final siempre hay detrás personas. Personas que tienen que hacer todas esas innovaciones que se plantean a través de seguramente a través de este congreso. Sabéis que existe el ChatGPT, ¿verdad? Pero hasta que el ChatGPT no sea capaz de hacer los edificios, como se decía en una lona que pusieron en un edificio en construcción, tienen que estar las personas detrás, y por eso es tan importante esta ponencia. Y por eso siempre intentamos poner el foco en el problema tan tremendo que tenemos de regeneración laboral en el sector de la edificación. Yo quería empezar con estas dos imágenes, ¿vale? Podéis pensar, los que no me conocen, dice, ¿qué tendrá que ver esto, ¿no?, con lo que va a contar este señor? Mis compañeros que están allá arriba, que haga lo que haga, aplaudirán como llenas al final de la ponencia, dirán, este ya se ha vuelto loco, tantos cursos, tantos alumnos, ya no puede más, ¿no? Puede ser, pero no me he vuelto loco. ¿Por qué traigo aquí esta imagen? ¿Por qué traigo aquí en concreto este oso? Porque yo la ponencia de Salvador no la conocía, se la envié antes a los organizadores. ¿Qué relación hay entre este oso pardo ibérico y este chaval de unos 20 años, imberbe, que aparece aquí en la pantalla? ¿Alguien se atreve? Me han dicho que hay un jamón para el que acierte. O sea, que yo intentaría, aunque sea una tontería, decirle cualquier cosa. Ya os digo que no tiene nada que ver con el pelo, o sea, el chaval tiene buen pelo porque es joven, tampoco porque tenga los dos ojos marrones, no tiene nada que ver con la imagen. ¿Nadie se atreve? No. Bueno, os voy a dar una pista. El oso pardo ibérico es un animal que tiene solo unos 300 ejemplares en toda España. Es decir, es un animal en vías de extinción, eso es. Un poco como el chaval de la derecha. Es una persona, un trabajador en vías de extinción en el sector de la edificación. Cada vez hay menos chavales. Esa es la realidad. Luego lo veremos. Y concretamente chavales jóvenes, como este que tiene pues eso, alrededor de 18 años, y es el que empieza a plantearse un futuro en el sector de la construcción. Esa es un poco la relación. Bien, entonces mi idea era contaros un poco, empezar hablando de cómo es posible esto, teniendo en cuenta que el sector de la construcción, o los datos que tenemos, generalmente va bien, o sea, y está yendo bien en los últimos años. Tenemos muchas dificultades para encontrar a esos trabajadores, tenemos escasez de alumnado en FP, limitada entrega de personas jóvenes, como decía, de la mujer en la construcción y, por supuesto, el gran problema de todos, que es el envejecimiento de la población activa del sector. Que yo creo que todos los demás se quedan, palidecen ante el problema que nos supone este envejecimiento. Y por último, sí plantear dentro de este escenario un poco, como veis, complicado y difícil, algunas soluciones que estamos implementando desde la Fundación, desde los agentes sociales que también nos apoyan para precisamente cambiar con esta circunstancia. Bien, algunos datos económicos. Aquí los veis, ¿no? Independientemente de dos datos malos que tuvimos el año pasado, como fueron los certificados de obra nueva, que quedaron ahí más o menos digamos, equilibrados, pero bueno, descendieron un 1%. Obviamente las hipotecas cayeron totalmente, porque sabemos cómo todos los que tenemos hipotecas, prácticamente todos las tendremos, cómo está el Euribor y cómo sufrimos por ello. A pesar de estos datos, que en el fondo son malos, si veis en la izquierda, izquierda de vuestras pantallas, tenéis que, en todo caso, aumentar a los trabajadores afiliados en la Seguridad Social, un buen dato, casi un 4%. Las empresas también crecieron, teniendo en cuenta este escenario, y la licitación pública, si bien no creció demasiado, también tuvo un incremento. Es decir, ¿cómo puede ser que, teniendo un sector como el de la construcción, que parece que va bien, y esos datos lo demuestran, tengamos esas dificultades que muestran las empresas para encontrar trabajadores? Bien, algunos desafíos que tenemos. El desafío energético, ya he mencionado un poco algo Salvador antes, ¿no? Hay que rehabilitar 1,2 millones de viviendas para el año 2030. Muchísimo dinero de inversión. Si tenemos 24.000
visado de reforma actualmente, tendremos que llegar hasta 120.000 para cumplir con ese objetivo. Bueno, se han hecho muchos cálculos, veréis de unos 500, otros 600, 700.000, tal. Al final hace falta gente. ¿Por qué hace falta gente? ¿Dónde tenemos el dato, no? Pues vamos al catálogo este del SEPE, que muchos conoceréis, de difícil cobertura. Y ahí ves que casi siempre se necesitan frigoristas para barco y marino mercante. Claro, esto en Burgos o en Madrid, de donde yo vengo, en Segovia, aquí en Ibiza igual tiene sentido, ¿no? Entonces dijimos, vamos a preguntar a las empresas, si están diciendo que necesitan gente, es que realmente igual las necesitan. Y efectivamente, el 74% de las empresas dice que quieren contratar, pero el 70% no encuentra los puestos que dice necesitar. Bueno, imaginaos, esto es demoledor al final, porque es decir, las empresas, y ya sabemos que hay muchas obras, incluso públicas, que se están quedando desiertas, porque las empresas no encuentran a los trabajadores que necesitan para hacer estas obras. ¿Qué motivos decían las empresas para esta dificultad de la contratación? Fundamentalmente dos: escasez de alumnado de FP, es decir, la gente que egresa de FP, y la limitada entrada de jóvenes y mujeres, que ya, por supuesto, ya conocida. Escasez de alumnado. Esto es increíble, son unos datos que es para echarse a reír, honestamente lo digo, ¿no? En el año 2022, que es cuando tenemos datos, ingresaron y se inscribieron en cursos relacionados con la construcción 6.256 alumnos. No es exactamente mi dato porque es del 2021, pero no creo que haya cambiado mucho. Solo terminaron 1.678 personas. Y solo 331 en grado medio, es decir, en oficios de construcción, que es donde de verdad, no solo, porque también tenemos datos de una bajada bastante intensa en las carreras de arquitectura técnica y arquitectura, pero en este caso 331 alumnos nada más acabaron en ese año. Es decir, albañiles, fontaneros, etcétera, que van a ir luego a hacer obras desde la parte de FP. Y esto al final se identifica como uno de los motivos de la tensión de la productividad que tienen las empresas actualmente, porque la FP, que en otros países siempre ha dado respuesta, en el nuestro no la está dando. Más cosas, lo que hablábamos al principio, limitada entrada de personas jóvenes a la construcción. Desde el año 2008, en los años buenos, acordaros, esos de vinos y rosas, había un 25% más o menos de jóvenes menores de 29 años en la construcción. En la actualidad, ya lo he dicho, está en vías de extinción, solo un 9% y bajando, no subiendo, bajando cada vez más. Esto nos preocupaba mucho en la Fundación y decidimos hacer un estudio y preguntar a los jóvenes, ¿no? Dice, oye, a ver, ¿por qué no te gusta la construcción directamente, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que tienen un conocimiento básicamente superficial de este sector, ¿no? Y bueno, siempre hablo de construcción, entendiendo en su sentido amplio, pero la edificación es lo mismo. O sea, quiero decir, para ellos empieza la construcción o un edificio en el arquitecto y acaba en el albañil. Entre medias no hay nada más, ¿vale? Nada más. O sea, no hay fontaneros, no hay encofradores, no hay maquinistas, no hay nada más, solo eso. Esa es la idea que ellos tienen preconcebida de la construcción. Y luego, pues muy estereotipado, ¿no? Que eso también se traslada a la sociedad. Y no decimos que no lo sea, ¿eh? A veces es duro, requiere un esfuerzo físico, algunas condiciones laborales, la intemperie, pero automáticamente obvian todo lo bueno que pueda tener. Digamos que te fijas en el estereotipo y no trasciendes a otro tipo de ventajas que puede tener el sector de la construcción, y todos los que sabemos aquí sabemos que las tiene. Y lo mejor de todo es que les preguntamos también a jóvenes que ya estaban en el sector de la construcción. Dijo, oye, porque alguno hay. Es verdad que hay muy pocos que están en vía de extinción, pero alguno hay. Y les preguntamos, oye, ¿pues vosotros por qué estáis aquí? Y ellos estaban satisfechos, les gustaba porque se les realiza profesionalmente, y no solo eso, sino que pensaban continuar, o sea, no tenían intención de irse a otro sector, y además de eso lo recomendaban a otros jóvenes, que ese es un dato muy importante, ¿no? Y entonces en eso estamos un poco trabajando también, cómo rompemos esa barrera que tenemos entre los que están y los que quieren estar, o creemos que puedan llegar a estar. Otro problemón, el tema de las mujeres. Es verdad que ha crecido en los últimos años. Hemos llegado de un 8% en los últimos 4 o 5 años a un 11,1%. No está mal, vamos en el buen camino. Pero es verdad que si miras un poco, desgranan los datos, al final vemos, como veis en la pantalla, que solo 5.500 trabajadoras están en ocupaciones a pie de obra. Solo 5.500, eso es nada, es pírrico, es un 3,7%. La FP no aporta soluciones, como no nos aporta en el conjunto global, pues tampoco con las mujeres. Solo 417 mujeres acabaron o hicieron un curso de FP básica de grado medio en el curso 21-22. O sea, es decir, ¿cuánto tendrá este auditorio más o menos? Por ahí andará. 400 personas, pues estas son las mujeres que salieron ese año al sector de la construcción, para que os hagáis
una idea. Y gran parte de la solución pasa porque estas mujeres se integren en actividades de producción. Estamos obviando para el sector a la mitad de la población española. Esa es la realidad. Más cosas. Os decía, este quizás, bajo nuestro punto de vista, es el mayor problema al que se enfrenta el sector en la actualidad. En los próximos 15 años hemos hecho un cálculo, tampoco hay que hacerle muy intenso o muy preciso, y llegamos a la conclusión que se van a jubilar el 35% de los trabajadores que están en la construcción. Si se jubila el 35% y solo entra el 9%, es verdad que por el centro entran algunos, pero no sé, yo creo que es un dato bastante sensible. Es un sector envejecido, sin tasa de reposición, que además suscita, como os decía, por el estudio de jóvenes, muy poco interés en la población joven, ¿vale? Y ya lo que es demoledor, obviamente, sabéis que casi toda esta población, que es más mayor, que están entre los 50 y 65 años, y yo creo que todos los que trabajáis en obra lo podréis observar así, son generalmente los que más saben. O sea, tienen un saber hacer muy importante en las empresas y en esas obras que llevan a cabo. Si esta gente se jubila y no tiene una masa crítica suficiente para trasladar ese conocimiento, ¿qué va a suceder? Que se pierde el conocimiento. Esto no ha pasado, no es la primera vez que pasa, ha pasado en muchísimos sectores. Por ejemplo, uno claro en la construcción que murió hace unos años es el de cantería. Pasó un poco eso, ¿no? Se fueron jubilando los canteros buenos, ¿no? Porque es verdad que se sustituían por otro tipo de procesos y al final desaparecieron. Esa es la cosa. Y este proceso a gran escala da la sensación que está pasando también en la construcción. Algunas soluciones que estamos implementando. Nosotros estamos trabajando, junto con, por supuesto, nuestros patronos CNC, Comisiones Obreras del Hábitat y UGT-FICA, en algunas soluciones que creemos que pueden ayudar a cambiar este sino que os contaba, ese diagnóstico tan negro que os acabo de comentar. El primero de ellos es mejorar la imagen del sector. Como veíamos, es un sector que no cae bien a la gente. Esa es la realidad. No siempre ha sido así, pero ahora lo es. Atracción de las personas trabajadoras que el sector necesita, es decir, atraer ese talento joven para que se integre en las empresas e impulsar la cualificación. Como veis, también la FP no parece que está dando soluciones. Haciendo un poco foco en las soluciones que está implementando la construcción al respecto de la mejora de la imagen. Bueno, sabéis que tenemos un nuevo convenio general del sector de la construcción. Es de los primeros que ha logrado tener un plan de pensiones sectorial. Bueno, pues eso es un dato que puede ser interesante para atraer a las personas. Tiene un salario generalmente superior a la media de otros sectores competidores, como puede ser hostelería, comercio, etcétera. Una jornada que normalmente va de lunes a viernes. Dirá, no, es que sí, pero normalmente la jornada es así, el fin de semana se suele descansar, cosa que no pasa en otros sectores, y otra serie de ventajas que tenemos que ir trasladando, ¿no?, a estos jóvenes que quieran entrar. Hay que cualificar el conocimiento de los jóvenes, que no se piense que empiezan el arquitecto y acaban el albañil, porque esa no es la realidad, no hay mucho más. A las mujeres, cambiarles también la percepción, a las empresas y a los centros de formación y a toda la sociedad en general. Todos estamos trabajando con proyectos como el We in Can Build, es decir, trasladando ese mensaje potente de que la mujer también puede construir, también puede edificar, ¿vale? Y luego remarcar todo lo positivo que tiene el sector, no quedarnos siempre en lo negativo, en que es duro, es forzado, tal, que lo es, pero luego tiene cosas que están bien, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene una estabilidad laboral generalmente bastante alta, está en crecimiento, es decir, que esa estabilidad va a continuar, apuesta por la sostenibilidad, cada vez es un sector más sostenible, que eso a los jóvenes sabéis que también les atrae, y por supuesto es muy tecnológico. Al final tenemos Internet de las Cosas, hay BIM, hay realidad virtual, hay robótica, hay drones, y tenemos una formación que necesariamente tiene que ser muy especializada. Es decir, tienes que saber hacer las cosas para poder trabajar aquí. En cuanto a la atracción de las personas trabajadoras que el sector necesita, aquí tenemos otro de los problemas mayores que existen, ¿no? Y mucho viene por los orientadores laborales y educativos. ¿Por qué? Porque a estas personas les pasa un poco lo mismo, no conocen bien al sector y generalmente no prescriben el sector a las personas que orientan. Eso también os podéis imaginar, si nunca nos mandan a gente, pues obviamente nunca la vamos a tener. Y eso tiene que ir cambiando poco a poco y nosotros lo estamos cambiando con distintos servicios que ofrecemos desde la Fundación, como servicio de orientación e intermediación laboral con empresas, el programa Construyendo Empleo, y no sé si conocéis la plataforma de empleo que tenemos, que es como un infoyos de la construcción, que se llama construyendoempleo.com, en el que solo hay ofertas de empresas que contratan a trabajadores de construcción, ¿vale? Entonces, un canal bastante interesante para ir por ahí. Colaboración con entidades del tercer sector, pues ya sabéis, ACEN, Caritas, Cruz Roja, Fundación Iserta. Esto es muy importante porque sabéis también que muchos de los trabajadores que van a estar en el sector son extranjeros y hay que trabajar con estas entidades precisamente para que ese trabajador llegue formado
llegue con un nivel de idiomas suficiente para que pueda desempeñarse correctamente en la obra y también con su correspondiente formación de seguridad. Y ese trabajo con estas entidades es fundamental. Y luego la colaboración público-privada. A ver, la construcción, la formación en construcción es muy cara. Esa es la realidad. Al final tienes que hacer una pared o tienes que manejar una máquina y lo tienes que hacer en la realidad. Y esto no es hacer, con todos mis respetos, no es un curso de Word ni un curso de Excel. Tienes que llevar ahí a un señor que es un monitor que sabe manejar esa máquina y no solo la sabe manejar, sino que le tiene que enseñar a otra persona en una campa real a manejar esa máquina. Y eso no es barato. Por lo tanto, la colaboración pública o privada es fundamental para esos programas de empleo y formación. Y por último, en cuanto a estas soluciones, en el impulso de la cualificación del profesional que el sector necesita, hay que incrementar drásticamente las plazas de la familia de edificación y obra civil en la formación profesional, para que empiecen a venir gente también de la FP, no solo gente que no tiene ninguna formación y se mete en la obra, o formación menor y se mete en la obra. Esto es fundamental. Y luego, en algunos elementos que estamos trabajando desde la Fundación, que también nos parecen interesantes, es todo esto que os decía, la formación tiene que ser práctica. Están muy bien todas esas empresas, que hay muchas y cada vez, a mí me asusta porque cada vez hay más, que enseñan a poner cubiertas inclinadas online. Está fantástico, tú te sientas allí y, bueno, hombre, seguro estás. O paneles solares online. Yo, honestamente, me cuesta mucho saber cómo se puede hacer eso, ¿no? Pero lo hacen y nosotros desde la Fundación, desde el sector de la construcción y su fundación, que somos nosotros, apostamos por una formación práctica que cada vez sea más dual, es decir, que las personas se desempeñen también y aprendan en las empresas, con la innovación educativa a través de sistemas de realidad virtual, realidad aumentada. Apostamos también por las microcertificaciones, es un tema que viene de Europa, que cada vez seguro que vais a ir oyendo más, que la gente te va a venir con una microcredencial. Oye, yo sé hacer esto, que no sé hacer más, pero sé hacer esto y va a estar acreditado, y vais a decir, pues este tío o esta tía sabe hacer esto, punto. Y eso es muy importante. Itinerarios formativos personalizados, una persona que entre por aquí y salga por aquí, no tiene que ser la misma que entre por aquí y salga por aquí, con una transformación totalmente distinta. Detectar las necesidades y, sobre todo, que la formación sea un medio para conseguir el empleo, porque durante muchos años hemos dado formación un poco ahí a saco y lo soltábamos ahí a la jungla del mercado laboral y ahí, pues bueno, algunos acaban en la construcción y otros no. Y entonces, bueno, pues la idea es, tú te formas en construcción, pues acabas en construcción. Ese es un poco el objetivo. Y posicionar a la FLC como la universidad del sector, que esto, pues nos encantaría que pudiera ser así. Bien, y ya para finalizar, y fíjate, estoy clavando, porque aquí salió un contador, una cuenta atrás, me queda 1,25 y también tengo vídeo, que no lo he dicho, también tengo vídeo. Bien, al final el desafío que tenemos de relevo generacional es tremendo, tenemos que atraer a mujeres, tenemos que atraer a personas jóvenes y una de las claves, creemos, y de verdad yo lo creo, porque así lo he visto, yo vengo de una empresa de cerrajería, he tenido la suerte de trabajar en obra y con mucha gente, y ese orgullo, verdad, que había antes, yo creo que ahora no tanto, de oye, esto lo he construido yo, ¿no? Lo he construido yo. Y es un sector que yo creo que realiza profesionalmente hablando. Y bueno, aquí tenía, bueno, seguro que muchos lo conocéis, un cuento que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque siempre me viene a la cabeza la imagen de, seguro que os ha pasado del tío que va así a la obra, se acerca así con el periódico aquí atrás, así, y pregunta, oye, ¿no? Oye, ¿qué estáis haciendo? Y tal. Bueno, pues este es bastante conocido y pues el señor se acerca a una obra, hay 3 obreros trabajando y dice uno, bueno, ¿qué hace usted? Bueno, yo estoy aquí haciendo masas y poniendo ladrillos unos encima de otros, ¿no? Llega, le pregunta al siguiente y dice, bueno, yo estoy haciendo una pared, estoy haciendo un muro. Y le pregunta al tercero y de henchido de orgullo dice, no, yo estoy construyendo una catedral. Y es así, ¿no? Porque al final no está construyendo una pared, está construyendo una pared dentro de un conjunto más grande que va a ser un edificio, en ese caso era una catedral. Y un poco en esa línea de ese orgullo de esto lo he hecho yo, de construcción, hicimos un spot publicitario que seguro que muchos visteis porque salió en bastantes cadenas en Navidades, en el que un poco se trabajaba en esa línea, ¿no? Es decir, esto lo he hecho yo, ¿no? Esto lo he construido yo. Y entonces, bueno, es este vídeo que veréis que es súper corto, lo prometido, que me gustaba, que quería recordar y poner aquí como cierre de la presentación y sobre todo con ese mensaje, ¿no? Que esto lo he construido yo. No sé si lo puedo poner yo, creo que no, lo tienen que poner ahí arriba. ChatGPT, ponlo. Te voy a enseñar algo de lo que estoy muy orgulloso. Este edificio lo he construido yo. Generamos la energía que nos mueve y construimos grandes sueños generación tras generación.
Somos futuro, somos construcción. Bueno, pues esta es la presentación que os quería hacer. Ahí tenéis mi contacto para lo que podáis necesitar. Si alguien está interesado o interesada en profundizar sobre el tema del relevo generacional, en ese enlace, que seguro que os comparten las presentaciones, podéis acceder a la revista Cuadernos del Mercado de Trabajo, en el que escribí un artículo que un poco hila todo lo que he contado hoy en 20 minutos, bueno, 22, pero me he ceñido al tiempo. Y nada más, muchas gracias y buen congreso.